Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 13 de septiembre. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Arcila y antes de pasar con Silvia, que por cierto, bienvenida Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marisa? Bien, muy bien, Bien, yo muy bien. bendito sea Dios. Bueno, antes de pasar contigo, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial y luego ya pasamos contigo. ¿Sale? Bueno, claro que sí. Entonces, hacemos nuestra oración de protección inicial en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda hacernos ningún daño. Amén, amén, Amén. 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 En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Ahora sí, pasamos con nuestra invitada especial del día de hoy. Bienvenida, Silvia, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, muy amable, Marisa. Me encanta estar con ustedes también. Qué bueno, me da mucho gusto y hoy tenemos un tema súper especial, súper Sí, interesante. sí. Un tema y fuerte, fuertecito. Un poquito fuerte, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Voy a empezar a compartir pantalla para Claro que empezar sí. a pasarles esta presentación que es para mí importante que aparezca ahí, ¿no? Sí, Que lo miren y ya ahí lo ven. sí, ya estamos viendo. Bueno, entonces vamos a ver hoy la transmisión de espíritus a través desde el seno materno. Entre esos, pues la herencia transgeneracional, pero hay otras transmisión de espíritus que vamos a ver. Y yo comienzo esta primera parte, ya vamos a pasar a la siguiente pantalla y les explico. En esta siguiente pantalla vamos a empezar a ver lo que es la primera, la transmisión de la mancha del pecado original y la concupiscencia. Entonces, voy a explicarles a través del catecismo que de la Iglesia Católica, porque es que nosotros como iglesia tenemos que conocer nuestro catecismo, lo que dice la Iglesia. Y entonces vamos a hacerlo para que podamos entender mejor y saber que lo que estamos viendo, pues es la verdad, porque si lo dice el magisterio de la Iglesia, pues es la verdad. Y me gusta a mí siempre guiarme, ya sea por el magisterio de la Iglesia, por el catecismo, por las Sagradas Escrituras, porque de esa manera uno va más a lo seguro. Entonces comienzo con la mancha de pecado original y la concupiscencia. La explicación que vamos a ver aquí nos amplía más lo que es las herencias transgeneracionales o la herencia transgeneracional, ya que hay algunas personas que dicen que no existe la herencia transgeneracional y realmente sí. Y vamos a ver de una manera más clara y con la evidencia de por qué sí existe.
Pero comenzamos la primera transmisión que recibimos desde el seno materno, pues es la mancha de pecado original y la concupiscencia. Entonces ya aquí vamos a ver del catecismo, qué es lo que dice el catecismo, porque el catecismo nos habla, me toca correr esta ventanita, el catecismo nos habla de varias cosas que son importantes entender, donde dice que la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición apostólica, pues es la tradición de la Iglesia, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad era una participación de la vida divina. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito esto porque es importante conocer el origen del hombre, el origen nuestro, o sea, por qué, cómo éramos antes del pecado. Y aquí dice que los primeros padres fueron constituidos en un estado, es un estado de santidad y de justicia original. Esta santidad del hombre en el paraíso terrenal es una santidad misma de Dios, es la similitud de la santidad de Dios mismo, es la santidad de María Santísima. Él quería que todos nosotros fuéramos como ella, como María. María es la nueva Eva que representa a esta Eva que, mejor dicho, representa lo que Eva debió haber hecho y no hizo. Y él es el nuevo Adán, y él como nuevo Adán, pues hizo todo lo que hizo, pero sobre todo porque él es el Hijo de Dios, eh, tenía que ser él el que cumpliera ese papel de nuevo Adán para rehacer al hombre del pecado y recomprar, que es lo que es la redención, la gracia. Entonces, aquí la santidad es la santidad misma de Dios, de eso es que se trata, y de justicia original. La justicia original, veamos un poquito la justicia original. Yo no puedo detenerme en cada tema, aunque me gustaría hacerlo porque queda mucho mejor explicado el tema completo, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más reducido. La justicia original se refiere, fíjense que la palabra justicia significa darle a cada cual lo que le corresponde. Y en este justicia original se refiere a darle a Dios lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Una, valga la redundancia, una correspondencia del hombre a Dios en el amor. Él hizo todo de amor. El hombre es que es una de las cosas muy bellas que el hombre sale de las manos de Dios hecho un compendio de amor, un complejo de amor. En el hombre todo era amor, él podía sentir amor en la sangre. La sangre del hombre era puro amor de Dios. En él, cuando lo creó, cuando salió de él, porque es que como Dios es amor, todo lo que sale de Dios es amor. Y luego en las venas, en las carnes, o sea, en los músculos, en la misma piel, el hombre sentía el amor de su creador, en el pelo, en todo lo que hacía, en los ojos y en lo que miraba, en el aire que respiraba, respiraba el amor de Dios. Era un estado que nosotros realmente no conocemos porque hemos vivido en el destierro. El hombre perdió todo esto con el pecado original. Esto lo habla Jesús en los escritos, mucho habla del estado del hombre antes del pecado y verdaderamente es apasionante, es bellísimo. Nosotros cuando conocemos ese estado, él le da a uno como una nostalgia y una tristeza de ver al hombre a lo que ha llegado hoy en día y de lo que Dios quería del hombre. Entonces esta justicia original viene a ser el darle a Dios correspondencia a todo ese amor, porque además llenó la creación de amor. Hay una lectura en la que Jesús le muestra a Luisa cómo toda la creación le está diciendo a Luisa, te amo, y él le dice, basta, 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 y le dice basta porque él como que dice, pero, dice Luisa, es que me ahogaban de amor, pero Luisa misma sentía el amor de Dios en la creación. Entonces, él
como justicia es lo que Él pide, es que nosotros le demos gracias, estemos dándole esa correspondencia de amor, Él como el enamorado que le dice a su amada te amo y espera que la amada le conteste yo también te amo en cada cosa que hiciste para mí, te amo en cada sorbo de agua o en cada gota de agua, en la lluvia, por ejemplo, cuando llueve decirle a Dios te amo en cada gota de agua, porque en cada gota de agua hay un te amo de Dios para mí. Todo eso lo explica Jesús en los escritos de la divina voluntad. Y entonces Él quiere una correspondencia a todos los te amos que Él ha puesto en toda la creación, en todo, en los animales, en las plantas, en el aire, en el viento, en la tierra, en cada gatito de tierra, en los frutos, en las semillas, en las hojas, en todo, todo lo creado está lleno del amor de Dios y Él espera que nosotros le correspondamos. Eso es lo que se llama la justicia original, darle a Dios lo que le corresponde. Y por eso también en la Santa Misa, dice el sacerdote, fíjense que dice, es justo, justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Entonces, por eso es la justicia original, que el hombre vivía en un continuo estado de correspondencia a Dios. Como el hombre ya no hace esa correspondencia a Dios y más bien lo ofendemos de diferentes formas, entonces la justicia se ha vuelto una justicia punitiva, o sea, una justicia que golpea al hombre y es precisamente porque el hombre está en un estado o vive en un estado que no es el que le dio Dios en el paraíso terrenal. El hombre vive como en contravía de lo que es la creación del hombre, de lo que es la finalidad para lo cual Dios lo creó. Entonces dice que esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. La vida divina es la vida misma de Dios y Dios le dio al hombre una participación de la vida divina, que es la participación de la vida de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que el hombre tenía en su ser, o sea, imagínense que el hombre fue sacado del barro, era simplemente barro, y si vemos el Génesis, comienza diciendo que todo era caos y confusión. Entonces, en ese caos y confusión del barro que Dios ordena, organiza, de ese caos y confusión, Dios sopla, hace una figura de hombre, que es Adán, luego lo sopla con su soplo divino. Este soplo de Dios llega al hombre con es que es una cosa impresionante porque sale de Dios sus atributos, la santidad, la belleza, la potencia misma de Dios, la fuerza, el amor, todo lo que es Dios en sí se lo da al hombre, pero con una participación muy limitada, muy pequeña, porque el hombre no puede recibir todo lo que él tiene, porque él es infinito y la criatura es finita. Entonces, la participación de la vida divina es la participación de la vida de Dios. Nosotros, o sea, el hombre la pierde en el paraíso terrenal con el pecado, perdió la participación de la vida divina. El hombre la viene a recuperar es con el bautismo, porque Jesús vino y pagó a precio de sangre por recomprar y readquirir las gracias que Dios le había dado gratuitamente al hombre en el paraíso terrenal y que por el pecado perdió. Entonces Jesús viene a sufrir, paga con su sangre para comprar nuevamente las gracias, volvérselas a dar al hombre, y entonces esto es lo que se llama que el hombre recibe por el bautismo la participación de la vida divina. Lo que pasa es que, y miren, recibe también la condición de sacerdote, rey y profeta. Hablemos de rey que entendemos mejor. La condición de rey es que el hombre vuelva a ser rey, primero de sí mismo y segundo, rey de la creación. Al ser rey de sí mismo es que las pasiones no lo dominen. Al hombre no lo dominaban las pasiones como nos dominan a nosotros, sino que el hombre vivía en un estado de gracia tan hermoso, tan grande, tan santo, que hablaba con Dios cara a cara, Dios lo veía y Dios era feliz, le parecía hermosa su creación, la creación del hombre.
y entonces compartían y hablaban los dos, entre ellos hablaban siempre, se podía el hombre sentar en las rodillas de Dios y hablaba con su creador. Y tenía inclusive largas conversaciones, es lo que explica Jesús en los escritos de la divina voluntad. Y el hombre pues vivía en un estado muy feliz y no tenía en él sino a Dios en él. No había, digamos que no tenía ningún espíritu ni ninguna pasión que lo dominara. Vivía completamente feliz y en un estado de gracia, y como María, llenos de gracia eran. Ellos eran también inmaculados y eran llenos de gracia antes del pecado. Entonces, la vida divina la recibimos en el bautismo. Jesús le explica a Luisa, y esto sí es importante para nosotros conocerlo y saberlo, que Jesús recompra o readquiere todas las gracias que Dios le dio al hombre en el paraíso, pero nos lo da digamos, en dos partes. Él no nos puede dar toda la gracia completa, sino que nos da, por eso le dice a los apóstoles cuando se va a ir, tengo muchas cosas que darles todavía, pero no se las puedo dar, ustedes no son capaces de recibirlas, pero les enviaré el Espíritu de la verdad que los guiará hacia la verdad completa, que era el Espíritu Santo. Entonces Él le da al hombre primeramente una parte que se la da digamos, hablemoslo, en la redención, es que yo hablo de las columnas que yo hice y yo lo tengo muy dividido, que es en la segunda columna, o sea, la parte que le corresponde al hijo, que es lo que conocemos nosotros del hombre en el destierro, pues, pero después de la venida de Jesús, así me hago entender mejor. Y ahí le da él una participación o una parte de lo que él adquiere para el hombre. Todavía falta recibir una segunda parte. Y una segunda parte que es la segunda parte, porque la primera parte está basada en la humanidad de Cristo y todos los santos de este tiempo, digamos que tienen la santidad basada en la humanidad de Cristo. Ahora tiene una segunda parte para darle al hombre de lo que él ya recuperó en su vida, pasión, muerte y resurrección, que es volverlo a llevar a ese estado de origen, a esa santidad y justicia original, a esa participación de la vida divina en plenitud. Entonces, es ahora que Él le quiere dar al hombre esa segunda parte que viene a ser, empezando con la divina voluntad, con el conocimiento de los escritos, ya empieza a participarle a su criatura estas gracias maravillosas de volver al hombre al origen. De hecho, Él dice que los escritos tienen la virtud de llevar al hombre al origen. Entonces es importante de nosotros conocer esto porque hacia eso vamos, o sea, toda esta confusión que hay en el mundo, todo lo que está pasando y va a seguir pasando cada vez más y más, va a ser una tribulación, digamos, lo que estamos ya en el apocalipsis, estamos ya empezando este apocalipsis y nos tocó a nosotros en esta época, pues nos toca lo más duro, que es el final de este tiempo y el inicio del reino de Dios en la tierra, que es volver el hombre a este estado original. Entonces, para eso, pues es que nos ha dado este conocimiento de que nosotros tenemos, que vamos a ver de la transmisión de espíritus y de todo lo que recibimos, para que trabajemos en eso, para que nos sanemos, para que estemos preparados para este cambio que va a haber del reino de Dios aquí en la tierra, que es cuando Él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, que nos enseñó a decir, aquí en la tierra como en el cielo, y la divina voluntad pues es eso, que es vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, esto es importante conocer que el hombre tuvo esa participación de la vida divina, que es la vida de Dios, pero el hombre al pecar perdió esa participación de la vida divina. Jesús con el bautismo nos da ya nos devuelve la vida divina, pero queda como semilla pequeña. Igual sucede como les decía, la condición de rey, queda pequeña porque la creación sigue dominando al hombre y las pasiones siguen dominando al hombre. Pero nosotros por el bautismo somos reyes. Sin embargo,
es como, ¿qué es lo que pasa? Que es como que el hombre queda pequeño, es decir, imagínense un hombre, un rico, muy rico, muy rico, que tiene mucho dinero y tiene un hijo, pues decir, somos todos, pero, o tiene ahí varios hijos, pero no puede dejarle la herencia a los hijos ni dejarlo manejar sus posesiones. O sea, anda en cuenta que tienen una empresa grandísima, de un edificio lleno de oficinas, y entonces cómo va a mandar a su hijo pequeño a mandar en la oficina y a tomar posesión de su herencia porque el niño no puede, no tiene la capacidad. Y por eso él dice, era necesario, ustedes son, cuando le dice a Nicodemo, y hablándoles de las cosas de la tierra no entendéis, mucho menos puedo hablarlos de las cosas del cielo. Él quería hablarnos del lenguaje del cielo, la divina voluntad, el lenguaje del cielo. Ya llegó el tiempo. Pero en el tiempo de Nicodemo no, en el tiempo en que estaba Jesús recién venido pues a la tierra, no. Entonces era necesario que el hombre creciera, como la iglesia misma fuera creciendo en edad, sabiduría y gracia, igual que Jesús. Entonces, para él poderle dar todo esto que le quiere dar al hombre, que ya nos tocó a nosotros en esta generación, ya nos toca esa participación de la vida divina en plenitud. Ya vamos para allá, estamos caminando hacia allá y parte de este trabajo de perdón que nosotros anunciamos y trabajamos es parte de esa preparación junto con la divina voluntad. Bueno, entonces aquí vamos a ver el siguiente. Este es un volumen, entonces yo mezclo volúmenes con catecismo, volumen de la divina voluntad, el volumen 23. Ahí está la fecha y es la lectura 38. Dice, se entiende que Adán debía poseer y encerrar a todos. Si no se hubiera sustraído de nuestra voluntad, o sea, si no hubiera pecado, y hubiera vivido siempre en nuestra unidad, porque el hombre vivía en una unidad perfecta con Dios, al vivir esa vida divina, vivía esa unidad perfecta con Dios, porque él le dice a Luisa que solamente la voluntad divina, dice, solo mi voluntad es lo que hace uno al alma con Dios, uno. Ese Juan 17, cuando Jesús dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno, yo en ellos, y él le está pidiendo al Padre, Padre, que ellos sean uno, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, pero que seamos uno en Jesús para que seamos uno con el Padre. Esa unidad, es esa misma unidad que es la que Dios quiere que el hombre vuelva a recuperar. Entonces dice, si hubiera vivido siempre y hubiera vivido siempre en nuestra unidad, si no hubiera pecado. Por tanto, las generaciones humanas, si esto hubiera sido, que no hubiera pecado, habrían vivido todas en nuestro querer, o sea, en nuestra voluntad, o sea, en el reino de Dios. Todas hubiéramos vivido y estaríamos, pero él después en una lectura dice que si no hubieran sido Adán y Eva, los que hubieran pecado hubieran sido cualquier otro, y sí seguro que a nosotros no nos hubiera tocado el paraíso de todas maneras, porque ya han pasado 6 años de eso. Entonces, Polo dice que todas hubieran vivido en nuestro querer, por lo cual una habría sido la voluntad, una la unidad, uno el eco de todos, que poniendo en común todo y cada uno habría, aquí tengo este cosito de los que no alcanzo a leer. Bueno, ahí me quedé sin poderles decir qué decía. Bueno, habría vivido, digamos, en ese estado de santidad y de justicia original, que es lo que Dios quería para el hombre. Ahí vemos nosotros que el hombre realmente salió de Dios perfecto, por eso dice sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Bueno, ya diciéndoles esto, es que vamos a ir adentrándonos en esta divina voluntad. Creo que sí es esta la que seguía. Sí. Ahora aquí dice, en el numeral del Catecismo 376, por la irradiación de esta gracia, ¿de cuál gracia? Está hablando de la gracia de la vida divina. Todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas, el hombre no era débil, el hombre era muy fuerte en todo porque tenía esa participación de la vida de Dios en él, mientras permaneciera en la intimidad divina. Intimidad porque tenía una intimidad con Dios, realmente eran uno el hombre y Dios.
Entonces, el uno estaba, por eso él habla en los escritos de la divina voluntad y nos enseña a fundirnos en Jesús, que es eso, meterse en Dios y Dios en nosotros. Entonces, dice, el hombre vivía en esa intimidad divina, y esto lo está diciendo el catecismo. Entonces, por eso es que nosotros cuando leemos los escritos de la Divina Voluntad empezamos a entender el catecismo, la doctrina de la Iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque es una unidad, todo se complementa perfectamente. Y yo cuando explico esas 3 columnas que las voy a poner en la página, las estoy empezando a hacer en el grupo que yo tengo, para ponerlo en la página perdón, no en la página, sino en el canal de YouTube de la Llamada del Amor. Esas columnas explica precisamente toda esta parte, lo que es la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la redención, y la obra del Espíritu Santo, la santificación. Es mucho detalle el que hay que ir a ver ahí porque está hablando precisamente de esto. Pero mira lo que dice: mientras permaneciera en la intimidad divina, que es en la unidad con Dios, esa intimidad del hombre con Dios que eran uno, el hombre no debía morir. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque Dios había creado al hombre inmortal en el cuerpo y en el alma. El alma ahora es inmortal, o sea, el hombre muere, pero el alma sigue viva y no tiene muerte. Si es la muerte de la que habla la Biblia, que lo habla, es de la muerte que va al infierno el hombre y eternamente se quedará en el infierno, es muy doloroso. Igual el que va al cielo eternamente se queda en el cielo. El que va al purgatorio algún día va a salir y va a subir al cielo, porque el que entra al purgatorio ya no se condenó, sino que va a estar ahí purificándose y purgando el pecado, y entonces ya algún día llegará al cielo. Pero el alma es inmortal, lo que no es mortal es el cuerpo, porque por el pecado entró la muerte en el hombre. Jesús dice, en el Génesis dice que cuando Dios le dice a Adán que no comas de este árbol del conocimiento del bien y del mal, le dice, no comas de él, porque si comes de él, ciertamente morirás, va a morir. Y al comer entró la muerte, y lo dice el catecismo, y aquí lo vamos a ver. Entonces el hombre no debía morir. Esto lo está diciendo también el catecismo, que es magisterio de la iglesia. Y no debía sufrir, o sea, no debía ni morir ni sufrir. El hombre debía ser plenamente feliz, porque Dios cuando creó al hombre lo creó feliz, feliz, muy feliz de todo lo que era. Entonces no debía sufrir ni morir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, o sea, el hombre tenía una armonía interior, no como nosotros que un día vacíos y vacíos de amor, y tenemos un día estamos bien, al otro día nos sentimos incómodos, otro día tenemos peleas, iras, todo lo que sale en nosotros, y los pecados capitales, por supuesto, es una desarmonía. En cambio, el hombre vivía una armonía interior perfecta. No sentía nunca tristeza, dolor, ni depresión, ni nada por el estilo. El hombre vivía en una perfecta armonía. La armonía entre el hombre y la mujer también era perfecta. Y por último, la armonía entre la primera pareja, o sea, Adán y Eva, y toda la creación constituía el estado llamado justicia original. O sea, ya hay una armonía en el hombre, en esa justicia original. En el 379 dice, toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios, o sea que el designio de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, la idea de Dios, la imagen de Dios, es como decirlo para que lo entendamos, lo que Dios quería para el hombre era que permaneciera en esa armonía de la justicia original, pero se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Es lo que dice el catecismo en el 379. Se pierde para toda la humanidad. Ahora dice el catecismo, la armonía en la que se encontraba establecida gracias a la justicia original, o sea, la justicia original que les hablé ahorita hace un rato, queda destruida.
El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil, cuando el hombre era el dueño de toda la creación. O sea, yo podía detenerme en cada cosita, pero no, tampoco nos da el tiempo, hay mucho que hablar. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Esta servidumbre de la corrupción tiene que ver con el demonio, que lo vamos a ver más adelante. Con la transmisión de espíritus también. Vamos a explicar ahorita por qué. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia, porque el pecado del hombre fue un pecado de desobediencia, se realizará, el hombre volverá al polvo del que fue formado por la muerte. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Es cuando entra la muerte por el pecado original. Y fíjense que es una herencia, hay una transmisión, porque todos nosotros padecemos de esto. Gracias al pecado original. No era el plan de Dios, no era como Dios creó al hombre, sino que esto es consecuencia del primer pecado, o sea, del pecado de Adán y Eva, del pecado original, por la transmisión que ya vamos a ver. Dice el volumen 25, lectura 34, ¿quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su creador? Él dice sustraerse es salirse, es desobedecer a Dios. No hacer la voluntad de Dios viene a ser pecado. Eso lo explico más adelante, lo explico después, porque es que Jesús dice que si Él quiere algo, si nosotros hacemos lo que Dios quiere y lo complacemos, no pecamos. Entonces, al desobedecerlo, al no hacer lo que Él quiere, estamos haciendo desobediencia y a Dios y estamos pecando. Bueno, entonces dice, cuando llega a sustraerse de la voluntad de su creador, mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas. O sea, fue el pecado de Adán y Eva lo que cambió la suerte de las generaciones humanas. Ya de ahí empieza una transmisión de un pecado que no hemos cometido, pero que lo hemos recibido. Entonces, y así empieza, y así es también la transmisión transgeneracional. Esto es apenas, el origen está aquí, pero así sigue sucediendo en nosotros con la transmisión de espíritus, que es lo que vamos a ver en esta conferencia. Dice, y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Pues eso también lo explica ya más Jesús, que es que Él quería y era su voluntad y Dios era muy feliz con el hombre en ese estado y muy triste y mucho dolor con el hombre en el estado de pecado, en el destierro. Está desterrado del reino de Dios, está desterrado de la voluntad divina. Entonces, Él quería que el hombre viviera en la divina voluntad, que viviera en su voluntad y de esa manera fuera feliz y viviera en ese estado del origen. Y es muy bello porque Dios, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido que Dios tiene en sus planes volverle a dar al hombre ese estado y hacer que el hombre que viva en ese reino sea verdaderamente feliz porque va a volver a vivir en este estado. Como al demonio lo van a realmente lo van a amarrar y lo van a con el rosario y lo van a mandar a los profundos abismos. Le queda muy poco tiempo, por eso está haciendo tanto daño, porque él sabe que le queda poco tiempo. Oía yo a un sacerdote en estos días que me dio risa porque estaba hablando de que el demonio le hace acordar de los pecados pasados que ya obviamente confesó y se arrepintió, pero dice, no, yo soy muy pecador, he sido terrible con Dios. Entonces otro sacerdote le decía que no, le dice, no, padrecito, no diga eso, le decía. ¿Sabe qué? Porque Dios ya lo perdonó, no podemos quedarnos en el pasado, en el pecado pasado. Entonces le decía, cuando el demonio le acuerde
de sus pecados pasados, o sea, del pasado, usted recuerde del futuro y el futuro de él, para que vea, si que no le va a gustar, porque el futuro de él es que va a terminar en los profundos abismos. Entonces ya el hombre, el demonio no va a molestar al hombre, no lo va a tentar, no va a estar dentro del hombre, el hombre va a vivir otra vez ese estado sin estar poseído ni siquiera los pecados capitales y todo esto, pero eso va a ser un proceso. Dios, sin embargo, le da al hombre la voluntad para que no se la quita y respeta su libertad, pero el hombre va a estar en un estado también muy diferente que va a querer vivir en paz y va a querer estar con Dios. Y el que no, pues irá a morir pronto y por eso hay una frase que yo he escuchado, la he escuchado en la misa. En la misa la escuché varias veces y siempre me quedaba pensando, al principio decía, ¿por qué? Después entendí, que dice, maldito el que muera antes de los 100 años, pero está hablando de cuando el reino esté instaurado. Y maldito, ¿por qué? Porque el pecado es el que enferma al hombre y entonces es maldito porque peca a pesar de que Dios le ha dado todas las condiciones para que no lo haga. Entonces, por eso dice, maldito el que muera antes de los 100 años, y ahí lo vine a entender porque me parecía muy fuerte esa frase y dije, pero si ahorita todo el mundo muere antes de los 100 años, entonces todos somos malditos. No, no está hablando de eso. Está hablando cuando viva el hombre en el reino, que va a durar, porque el hombre va a empezar a durar otra vez 200, 300, 400, 500, así como Adán llegó casi a los 1000 años, 990 y no sé qué llegó a durar. Entonces, es lo que quiere Dios volver a restaurar al hombre y darle ese estado de vida que él quería para el hombre. Volumen 25 dice, dice Jesús, Adán no hizo otra cosa con sustraerse de la voluntad, de la divina voluntad, que ponerse a distancia de su creador. Ya no podían hablar cara a cara, sino que el hombre se pone a distancia de Dios. Esta distancia lo debilitó, lo empobreció, lo desequilibró todo y llegó a y llevó el desequilibrio a todas las generaciones. Eso fue la consecuencia del pecado original. Porque cuando el mal está en la raíz, todo el árbol está obligado a sentir los efectos malignos. Ahora aquí, efectos malignos. ¿Qué significa efectos malignos? Transmisión de espíritus de unos a otros y es lo que estamos viendo hoy. Lo empobreció, lo debilitó, lo desequilibró y llevó al desequilibrio a todas las generaciones porque cuando el mal está en la raíz, todo el árbol está obligado a sentir los efectos malignos, los humores nocivos que hay en la raíz. O sea, fíjense cómo vamos viendo nosotros esta transmisión. Ahora, dice Jesús en el volumen 28, lectura 2. Hija mía, nuestro ente supremo posee la fuente de la felicidad. Entonces dice, vamos a ver si puedo quitar esto aquí, es que no lo puedo quitar. Ahora sí, ya. Entonces dice, posee la fuente de la felicidad. Por eso de nosotros no podía salir cosas o seres que no fueran felices. Así que la creación toda posee tal plenitud de felicidad de poder dar a toda la tierra la perfecta felicidad terrestre. Por lo cual Adán gozaba la plenitud de la felicidad. Todas las cosas creadas le llovían encima, gozos y plenitud de la felicidad. Sí. Todas las cosas creadas le llevaban encima, gozos y felicidad. Y luego, en su interior, poseyendo mi querer, contenía mares de contentos, mares de felicidad, de gozo, de santidad y gozos sin fin. Para él todo era felicidad dentro y fuera. El hombre vivía siempre, siempre, siempre vivía feliz. Pecó, sustrayéndose de mi voluntad. El gozo se alejó de él. El gozo, o sea, ya el hombre perdió la alegría que tenía el hombre en el paraíso. Y todas las cosas creadas apartaron de su seno los gozos que poseían. O sea, ya las cosas creadas ya no era lo mismo para el hombre, no los obedecían. Las cosas creadas, hay muchas cosas muy interesantes que Dios le dio a la creación y inclusive les puso como secretos de cada cosa creada
cada tiene su razón de ser en Dios y tiene un conocimiento para darle al hombre, porque Luis hablaba con la creación y nosotros en el reino vamos a hablar con la creación y nos van a descubrir misterios y secretos de Dios hacia nosotros extraordinarios. Entonces dice, bueno, la creación también, las cosas creadas se apartaron. Por eso San Pablo dice, miren cómo todo se va uniendo. San Pablo dice que la creación entera gime con dolores de parto, esperando esperando a los hijos de Dios. ¿Es por qué? Porque la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación quiere vivir como Dios la creó y quiere que el hombre esté nuevamente sea el rey de la creación. En uno de los volúmenes también Jesús habla de cómo él había creado al hombre como rey de la creación, y la creación sometida al hombre, pero como el hombre pecó, parece un ser errante, dice, es un ser errante porque es el único que no vive en mi voluntad, no vive en el orden que yo lo puse. Entonces todo lo creado permanece en el puesto que yo le di, pero el hombre no, y entonces todo lo creado se puso por encima del hombre, que no era el orden, no era lo que Dios quería para el hombre. Entonces aquí dice, pecó sustrayéndose de mi voluntad, que es donde estaba diciendo, las cosas creadas se apartan de su seno, le apartan de su seno los gozos que poseían para el hombre, dando al hombre los solos medios necesarios, no como amo, sino como siervo. Imagínense, siervo de la creación, como siervo ingrato. Tremendo. ¿Ves? Así pues, cómo de nosotros no salió la infidelidad. No podíamos darla porque no la teníamos. Dar lo que no se tiene es imposible. Entonces, fue el pecado que arrojó la semilla de la infelicidad en el hombre. Arrojó la semilla de la infelicidad en el hombre, del dolor y de todos los males que lo cercan dentro y fuera. Fue el pecado. Igualmente, de Dios. Hay gente que dice que es homosexual porque Dios lo creó así. Eso es una mentira. Y es una mentira porque de Dios solo salen cosas buenas. Y Dios es orden y es perfección. Es el pecado lo que ha hecho que el hombre se degenere. No Dios, nunca Dios. Es el pecado del hombre y la transmisión de espíritus que va ahí con el pecado. Bueno, dice otra lectura aquí. Ahora, esto que se me fue. Dice acá, el pecado original no tiene en Adán, ahora aquí otra vez subí la cosita aquí, no la veo. El pecado de Adán. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? El Catecismo 404 hace esa pregunta, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Está preguntando, aquí lo pongo, está preguntando el catecismo. Todo el género humano es en Adán, o sea, en Adán estaba todo el mundo, por todos. Por eso él de la costilla de Adán saca a Eva porque estaba ahí. Entonces dice que como el cuerpo único de un único hombre, Adán, dice Santo Tomás, que no le entiendo muy bien ese significado de Santo Tomás, porque Santo Tomás no es fácil de entender. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado de Adán es un misterio que no podemos comprender plenamente. Claro que no, es un misterio para el hombre, pero igual hay una transmisión de espíritus, que ya lo que les voy a explicar, por qué hay una transmisión de espíritus desde Adán hasta nosotros. De ahí sí que se fue yendo todavía más, porque el pecado está asociado al demonio. Y entonces, cuando el hombre pecó, le abrió la puerta al pecado desde el paraíso terrenal. Y el hombre ha recibido como herencia de ese pecado el desorden. Y el desorden y la tendencia a caer en el pecado, que es la concupiscencia, que lo vamos a ver aquí también.
Entonces dice, la transmisión del pecado de Adán es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana, cediendo al tentador. O sea, es como nosotros recibimos también ese ceder al demonio porque nos tiene como sometidos también en una cierta manera, que lo vamos a ver también aquí con el catecismo. Adán y Eva cometen el pecado personal, así igual nuestros padres, porque esto también lo vemos en el pecado transmitido transgeneracionalmente. Dice, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Ya empieza un estado caído para el hombre, que es la vida del hombre en el destierro. Entendamos eso. Mientras el hombre viva en el destierro, vive con todas las consecuencias del pecado. ¿Cuándo vamos a salir del destierro? Ya podemos empezar a salir del destierro con la divina voluntad. O sea, con la divina voluntad lo podemos ir haciendo individualmente el que quiera, pero va a llegar el momento en que Dios va a venir entre nubes, Jesús va a volver a llegar con toda la corte celestial, con una cantidad de ángeles, a poner orden en este mundo que está hecho un despelote, y entonces vaya a instaurar el reino. El reino lo va a instaurar en la tierra, por eso dice esa frase que yo tengo, ahora se me olvida, que dice, vengan a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Es esa frase que dice Jesús, que nos está llamando a empezar a formar parte de ese reino, lo va a hacer a todo el mundo, pero el que quiera empezar ya el reino de Dios en la tierra, lo puede empezar individualmente, si quiere, a través de la divina voluntad y haciendo este proceso de perdón, porque nos va a limpiar, va a ir sacando todo eso que hemos recibido transgeneracionalmente, que hemos recibido también por el pecado, la transmisión de espíritus que hemos recibido, para empezar a vivir, a sanar, a restaurar, porque Dios va a restaurar al hombre como va a restaurar la creación. Bueno, entonces dice, es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es un pecado que será transmitido de unos a otros, a todos, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia original. Por eso el pecado original es llamado pecado, de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Nosotros no cometemos el pecado que nos transmiten digamos, los espíritus. Es como mejor se entiende. Un estado y no un acto. Es un estado. Por eso el Papa Juan Pablo II empezó a hablar del estado. Dice que el infierno, el cielo y el purgatorio no son lugares. Sí son lugares, realmente son lugares, pero también son estados del hombre. Es un estado que nosotros aquí en la tierra, hay gente que vive un infierno, hay gente que vive el purgatorio, inclusive hay gente que ya vive el cielo. Entonces es un estado, ese estado es dentro del alma, pero no importa que estén en el mismo lugar, unos pueden estar en el cielo, otros en el infierno y otros en la tierra. Bueno. Ahora, el catecismo, por el pecado, sí, ay, este numeral del catecismo es impresionante, pero no sé por qué no lo puse acá. Creo que es el mismo numeral del anterior. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Miren esto es precisamente el catecismo, y lo está diciendo la iglesia, el magisterio de la iglesia. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Por la transmisión de espíritus. Porque es cuando dice San Pablo, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero? Porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. El pecado que habita en mí son los espíritus que están asociados al pecado, el que hace las obras. O sea, si yo tengo ira,
Sí, es el espíritu de la ira. Nosotros trabajamos las oraciones de desate, desatando los espíritus, el espíritu de ira, el espíritu de codicia, el espíritu de lujuria, el espíritu, nosotros vamos sacando esos espíritus. Entonces, por eso dice, el diablo adquiere un cierto dominio sobre el hombre, un dominio que no tenía porque Dios no se lo dio. Nosotros, fíjense cómo culpamos a Dios de las cosas que son nuestras. Dios no tiene la culpa de lo que el hombre, a donde ha llegado el hombre y de lo que el hombre ha hecho. Aquí les voy a decir una cosa que es el libre albedrío. Siempre hay mucha gente y uno mismo, yo también lo hacía, culpar a Dios de muchas cosas y resulta que Dios no es el culpable porque Dios todo lo hace bien y de Dios todo sale bien y Él es amor infinito. Pero nosotros por nuestros pecados es que nos hemos ganado las cosas. Y aquí esto es que diablo adquiere un cierto dominio sobre el hombre porque el hombre pecó y le abrió la puerta al demonio y le abre la puerta en sí mismo y le abre la puerta en su familia y en sus descendientes. Entonces no podemos quejarnos nosotros de recibir estas herencias y lo que somos y vivimos. Claro, muchos de nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron los antepasados, no todos, no tenemos la culpa de lo que hicieron los antepasados, pero es que alguien tiene que pagar y miren, no es injusto porque Jesús pagó por todos nosotros siendo el más inocente de todos. Y él, sin embargo, tomó sobre él todos los pecados para pagarle al Padre y para devolvernos a nosotros todos los bienes que el hombre perdió. Y lo pagó Jesús a precio de sangre, de dolor, de sufrimiento. Entonces, Él pagó por nosotros. Ahora nos dejó una participación a nosotros para pagar también por los antepasados y por nuestra familia. Entonces no debemos quejarnos, porque así es como debe ser. Pero ese dominio que adquirió el demonio es por eso, porque le abrimos la puerta con el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, le estamos dando más poder al demonio sobre nosotros. Y le estamos abriendo las puertas. Por eso el pecado por eso Jesús no quiere que nosotros pequemos, porque quiere el bien de nosotros. Y nosotros no sabemos todo el daño que hace el pecado. Estamos aprendiendo, ahora lo estamos viendo. Dice, por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Aunque éste permanezca libre, el hombre permanezca libre, él está dominado por el demonio. ¿Por qué? Por las pasiones, o sea, cuando uno tiene espíritus de ira. Yo hablo mucho de la ira porque es que como que la ira la entendemos mejor, porque la vemos más fácil. Entre más ira tengamos, va creciendo más esos espíritus de ira en nosotros y más nos someten a la ira. Y nosotros cualquier cosita, entonces ya nos da ira, y hay veces es una ira incontrolable y la persona no puede ni controlarse. Es tanta la ira que se sobresale, sale de sí misma, no puede. Un hombre contaba estuvo en History, en ese canal de historia, decía de ese, ¿cómo se llama? History, bueno, ese del canal de historia de la National Geographic. Entonces él estaba hablando que, están hablando de los pecados capitales y hubo una serie de programas que pasaron sobre eso. Entonces estaban hablando de la ira y entonces salió un señor que empezó a contar que era muy iracundo, que tiraba los platos de la comida a la mesa, que todo lo tiraba, que no hacía sino gritar y pelear con su familia, con todo. Y resulta que él se enfermó, llegó a la clínica, estaba muy enfermo en su cama y resulta que él oyó bulla en el corredor y oyó una bulla tremenda. Entonces, cuando él se da cuenta, como que se sale del cuerpo y empieza su alma a caminar hacia allá, y que estaban esos unos demonios de ira brutal que eran los que él tenía. Y le dieron una paliza que él dijo fue horrible, lo que viví fue horrible. Y entonces él quería como no tener esa ira y empezó a proponerse a cambiar, pero es que una cosa es que uno se proponga, otra cosa es que saque esos espíritus que lo jalan, lo someten a uno a la ira.
Por eso tiene ese cierto dominio, por eso hay que liberarse de esos espíritus. Entonces, por eso dice que, y me impresionó mucho porque él estaba muy impresionado, dijo que cosa muy horrible. Bueno, el pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte. O sea, servidumbre al demonio, bajo el poder del demonio que poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza. Miren, esto es de la iglesia, esto es del catecismo de la iglesia católica. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores. Porque hay mucha gente que le gusta hacer negación y entonces dice, ay no, pero tan exagerada, que va a ser todo eso cierto que uno tenga esos espíritus dentro de uno, que va a hacer que uno tenga esa tendencia de esa manera si yo no cometo pecados, si yo soy... Mucha gente se cree santo y más gente que frecuenta la iglesia o que va a misa o participa de grupos en la parroquia, porque lo he visto dictando talleres, yo conocí mucha gente que hacía eso y que decían, no, 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 yo no tengo esos pecados, yo no tengo eso, yo soy una persona que va a misa, una persona que nunca le hace daño a nadie y no se da cuenta, a veces ceguera espiritual. Entonces, aquí dice el catecismo, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación. Hay que enseñar a los niños y a los alumnos de que sí tenemos esta naturaleza herida inclinada al mal y que tenemos que trabajar en ella. Entonces dice en la educación, en la política, en la acción social y de las costumbres. Fíjense que todo esto es dicho por el catecismo, ¿no? Yo por eso es que digo, voy a decirle las cosas con la iglesia, con el catecismo, porque no hay riesgo de error, no hay manera que nos desviemos. Estamos tomando lo que dice el catecismo de nosotros debería ser como el manual del usuario de nosotros, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Mucha gente dice, es que yo no sé qué voy a hacer en este caso, ¿qué hago? El catecismo tiene todas las respuestas para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Qué no debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Pero lo que pasa es que muchas veces no se entiende y hay cosas que no se entienden por eso mismo. Entonces ahí vamos entendiendo poco a poco muchas cosas del catecismo que son importantes para nosotros conocer. Entonces, esto es importante, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores. No podemos ignorar que tenemos una naturaleza herida e inclinada al mal. Eso es, todos los que vivimos en el destierro, todos, absolutamente todos, y todos tenemos herencias transgeneracionales o herencia transgeneracional de distintos pecados que nos llevan a caer en el pecado, a una naturaleza inclinada a ese mal que heredamos. Entonces, por eso yo les decía, con esto del catecismo es que nosotros podemos entender la herencia transgeneracional. Ahora aquí dice esta otra lectura del catecismo del 408 que dice, las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres, en personales de los hombres es donde ya entra la herencia transgeneracional, confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora. Porque dice la consecuencia del pecado original y de todos los pecados personales. Bueno, ahora yo también cometo pecados, también está hablando de mis pecados que cometo y confieren al mundo en su conjunto a una condición pecadora. Entonces, todo el mundo es pecador. Es lo que está diciendo aquí y esto lo está diciendo San Juan. Dice que puede ser designada a la expresión de San Juan, el pecado del mundo. O sea, San Juan dice el pecado del mundo y el catecismo, cuando hicieron el que es el magisterio de la iglesia, termina concluyendo esa frase. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión significa también la influencia negativa
Influencia negativa es una influencia del demonio. Influencia del demonio que nos lleva a caer en el pecado, que nos lleva a estar mal. Entonces, por esa razón, nosotros vamos aprendiendo que eso no lo podemos hacer, el pecado, pero sí la influencia negativa, que ejercen sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son el fruto de los pecados de los hombres. 409 del Catecismo. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, aquí sí habla de San Juan, hace de la vida del hombre un combate. Claro, nosotros vivimos en un combate diario con el demonio digamos, por esta tendencia y por ese sometimiento que tiene o el cierto dominio que tiene el demonio sobre el hombre por el pecado. Entonces, hemos visto aquí el primer punto, son 5 puntos, en realidad hoy creo que vamos a ver 2, si alcanzamos a ver 2, y luego dejamos para dentro de 8 días los otros puntos. Dice, entonces ya vimos la mancha de pecado original y la concupiscencia. Yo pensé que les había puesto de la concupiscencia. La concupiscencia también habla el catecismo, que es la tendencia a caer en el pecado. Esa concupiscencia que dice que se transmite a través de la mancha de pecado original, pero que esa concupiscencia queda en el hombre, porque el bautismo quita esa mancha de pecado original como un sucio que tiene el alma, pero queda la concupiscencia, ya le queda de por vida la concupiscencia a la persona. ¿Y qué es la concupiscencia? La tendencia al pecado. ¿Qué es la concupiscencia? ¿La tendencia a qué pecado? Pues son los espíritus, la transmisión de espíritus que recibimos a través de la transmisión del papá a los hijos así, a los nietos, y entonces también nosotros los abuelos, los bisabuelos, y todos nos han traído a nosotros esa concupiscencia que viene del pecado original. Entonces la tendencia al pecado. ¿Y por qué tiendo al pecado? ¿Por qué tiendo al pecado de la ira? Porque tengo espíritus de ira dentro de mí, porque yo no, entonces ya depende de mí si yo quiero sanar, quiero quitar esos espíritus, quiero hacer una buena vida o no me importa y sigo con la ira, y hay gente que no le importa y que no quiere cambiar, pero hay gente que sí. Yo hablo siempre que hablo para la gente que quiere cambiar. No es que no quiera hablarle a la gente que no quiere cambiar. Lo que pasa es que cuando yo estoy hablando de todo esto, estoy mostrando cómo estamos dentro de nosotros, no para que nosotros digamos, ah, no, como es una herencia que yo tengo de pecado, entonces no me importa y no es culpa mía. Entonces no me pueden juzgar a mí porque no es culpa mía. No, claro que sí es culpa de nosotros porque lo hemos ejecutado también nosotros. Pero yo les hablo a los que quieren cambiar, es para que estas cosas les doy a conocer, no para que nos justifiquemos, a eso me refiero, no para que nos justifiquemos, sino para que cambiemos. Quiero cambiar, una actitud de cambio, quiero sanar, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero ser una mejor persona. A eso me refiero. Entonces la concupiscencia también se hereda con el pecado y con el pecado original y no quita. ¿Por qué no quita? Porque son espíritus. Pero es que nosotros nadie las quita porque hay que desatarlos, hay que trabajarlos o liberarlos con un exorcista o una persona que hace liberaciones, sacerdotes. Hoy en día hay laicos también que lo hacen. Entonces podemos liberarnos, pero es que no sabíamos que el pecado original también recibíamos una transmisión de espíritus. Ahora lo sabemos porque es que Dios está revelando. Él siempre dice, yo hablo a tiempo y a circunstancia. ¿Qué hacía Él revelando? La mancha del pecado original tiene una transmisión de espíritus. La herencia transgeneracional es una transmisión de espíritus. ¿Qué hace Jesús o qué hace Dios revelando eso cuando el hombre no se puede liberar? Porque lo hace sufrir, eso lo angustia. En cambio, cuando nosotros ya nos lo hace conocer y saber, nos está diciendo es porque ya les voy a dar la forma de liberarse y de salir de eso. O sea, eso también es lo que yo hago. Normalmente yo llevo dictando conferencias de la Divina Voluntad desde el año 2000,
del año 97. Conocí la Divina Voluntad en el 95 y empecé en el 97 a dictar conferencias y muchas, 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 dictando conferencias de la Divina Voluntad, luego del perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo no sabía tampoco esto, lo he venido aprendiendo ahora y aprendiendo ahora, ahora, ahora. Entonces, cuando yo voy viendo todo esto, digo, tremendo. Y hay que darlo a conocer, pues hay que darlo a conocer en la medida que uno puede darlo a conocer. Y que la gente, pues el que quiere ponerle cuidado y cambiar, porque es que nos lo está dando para que podamos sanar, para que podamos limpiar nuestra historia, nuestro origen y todo lo demás. Bueno, entonces a eso se refiere esta parte primera de la conferencia, que es la mancha de pecado original, la transmisión de esa mancha que les había dicho que Dios los santos no les había querido decir, porque no podía decirles es que sí, es cierto, pero no puedo ayudarlos, no puedo darles la gracia de sanar, porque esto es solamente, solamente porque no lo da a conocer en este tiempo Jesús, porque Él quiere regenerar al hombre y llevarlo a su estado de origen. Y para llevarlo, pues tiene que enseñar esto y enseñarnos para que nosotros podamos trabajar. Y nunca, no quiere decir que nosotros quitemos la mancha de pecado y la concupiscencia y quedemos como si no tuviéramos, bueno, de pronto el hombre sí va a llegar a no tener espíritus de esos, pero nacen todos con la mancha de pecado, eso no hay nada que hacer, ya nadie les dice que la única, 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 única criatura que nace sin la mancha de pecado original es María Santísima y de ahí el resto, todos, todos, todos vamos a nacer con la mancha de pecado original. Pero la concupiscencia sí puede ir disminuyendo, esa sí puede ir disminuyendo, que es la tendencia al pecado para cuando vivamos en el reino de Dios. Esa es la idea. Bueno, ahora viene la 2, el punto 2, que es la herencia transgeneracional, vicios y enfermedades. Aquí es otro punto interesante y espérate, me voy a mirar la hora en que estamos, 9:07. Bueno, aquí vamos. La herencia transgeneracional, vicios y enfermedades. Ahora aquí es ya entendiendo lo que acabamos de ver, que hay una transmisión. La transmisión estamos es hablando del pecado original y la concupiscencia, claro que sí. Pero también les decía yo, ¿qué es lo que pasa con esta herencia transgeneracional? Entonces en las familias normalmente empiezan a cometer pecados de un mismo tipo de pecado. Es decir, sigamos con la ira. Entonces, muchos, muchos iracundos en la familia, mucha gente con mucha ira, muchos. Entonces, uno y otro van aumentando la cadena transgeneracional porque cuando yo cometo ese pecado, le estoy dando poder al demonio y el demonio crece en mí la ira. Entonces, va creciendo, va creciendo. Hay personas que tienen herencias transgeneracionales muy fuertes, y salir de ellas requiere de un proceso duro, duro, duro. Hay personas que no tanto, o sea, eso depende de los antepasados, porque es que realmente lo que ellos hayan hecho y la apertura que le hayan dado al demonio en la vida de ellos a través del pecado, entonces es lo que hace que nosotros vayamos a heredar determinado tipo de pecado. Y entonces, entre más se comete un mismo pecado, más se hereda ese pecado. La herencia transgeneracional trae lo siguiente. En unos, o sea, yo lo vi con los grupos de perdón que estaba cuando hacía los talleres, yo aprendí mucho con la gente, mucho, 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 dictando los talleres y en medio de los talleres la gente se me acercaba y me contaba sus cosas y yo iba aprendiendo de ellos. Y entonces muchas veces pasó, y yo les estaba hablando en una ocasión, que el pecado, que la enfermedad de los huesos, cuando hay enfermedad, por ejemplo, hereditaria, eh, de, de, de la columna vertebral, de dolores en los huesos, en la columna, pues,
sobre todo en la espalda, en la ciática, en toda esa parte de los huesos, tiene que ver con el pecado de lujuria. Aunque Sara explica que es, y tiene mucha razón, que es la estructura del hombre, el sistema óseo, es la estructura del hombre y la estructura de nosotros espirituales son los mandamientos y faltar a los mandamientos pues afecta la estructura también física porque estamos faltando a la estructura espiritual. Entonces, pero yo de las cosas que veía en la gente tenía mucho que ver con eso y una vez que una señora, y les conté en el taller, que una señora a la que era de mi grupo, que un día me dice que a la hija la van a operar de una S en la columna, o sea, un problema en los huesos, que Sara haciendo oración, Dios le mostró que era una del abandono y del adulterio, lujuria. Y entonces mucha gente empezó a hablarme a mí de la lujuria con relación a los enfermedades de los huesos. Había una familia, bueno, yo les conté de esa parte, que ella me dijo que esa hija no era de ella y que tenía otra hija, no era del papá, del esposo, pues, y que tenía otra hija que tampoco era del esposo, entonces ahí hay adulterio de ella y que no eran del mismo papá, además, o sea, adulterio de ella. Y entonces ahí empecé yo a entender y a conocer muchas cosas. Otra señora que llegó y me dijo que en la familia de ella había enfermedad en los huesos. Entonces, y tenía dos hijos varones, hombres. Uno de los hombres, el mayor, era ¿cómo lo llamamos? Un dandy, un mujeriego, como que muy, muy promiscuo sexualmente, mucho, mucho. Y él habló conmigo y a mí me dijo, mira, Silvia, yo soy un hombre de Dios, yo hago oración, yo voy a misa diaria, estoy siempre en oración, pero yo tengo algo que me jala a cometer ese pecado de adulterio. No era casado todavía, era fornicación y me decía, yo quiero parar esto, pero no puedo, no puedo. Me decía, le he llorado a Dios de rodillas, suplicándole que me quite esto y no he podido. Y entonces él, por un lado. Por el otro lado, el hermano de él tenía dolores en los huesos. Entonces yo entendí y empecé a aprender. En las familias se va heredando la condición de ese pecado transgeneracional, digamos, de lujuria, que está la lujuria. Y la enfermedad que produce ese pecado, pues tiene que ver con dolor en los huesos, fue lo que aprendí. Y entonces veía que uno de los hermanos traía, digamos, la enfermedad y el otro la tendencia a repetir el pecado. Era curioso, me parecía muy curioso. En cambio, el que era enfermo era muy juicioso y tenía una noviecita y creo que era la única novia que él había tenido y muy juicioso con su noviecita y todo. El otro era terrible, 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 terrible. Entonces, me parecía curioso. En ambos casos, los dos sufrían, pues el uno por los dolores de huesos y el otro por los dolores por la promiscuidad sexual. Entonces, sin embargo, yo entendí que la enfermedad viene a ser una reparación por la familia. Está reparando la persona por la familia, realmente reparando. Y está reparando porque alguien tiene que reparar en la familia. Yo he entendido también que el perdón es reparador. Hace poquito le pregunté a Jesús, me dijo que sí, el perdón es reparador. Claro, porque yo decía, pero entonces la gente que perdona y va sanando es porque ya no tiene que reparar porque ya reparó con el perdón. Entonces, ya vamos nosotros aprendiendo la importancia que tiene el perdón en este trabajo. Entonces, ahí aprendí de dónde venía la enfermedad de los huesos. No sé mucho de las enfermedades, pero en este caso aprendí eso y me pareció muy interesante. Miren, entonces eso,
¿Por qué la herencia transgeneracional para aquellos que dicen que no hay herencia transgeneracional? Yo, por ejemplo, he meditado mucho en esto, que a mí me llamaba la atención. O sea, yo me he cambiado de lo que es la EPS de medicina. Aquí en Colombia tenemos nosotros EPS que se llaman así, que son como sistemas en que controlan o le paga a uno mensualmente y tiene médico, va uno al médico y le prestan servicio pues hasta de hospital y todo lo demás. Entonces yo he cambiado y he ido a doctores nuevos o doctores que no me conocen y no tienen mi historia clínica. Entonces, siempre un médico nuevo, no es dentro de la EPS, porque ya dentro de la EPS ya está la historia clínica en el computador y el médico que uno vaya a ver la historia clínica. Pero cuando es nuevo y no tiene la historia clínica, va a ser entonces mi historia clínica, la mía personal. Entonces, que lo primero que empieza el médico a preguntarme, aparte del nombre, dirección o lo que sea, teléfonos o lo que sea que tenga que tener de datos personales, luego empieza a preguntar, ¿qué enfermedades hay en tu familia? ¿Qué enfermedades? ¿De qué ha muerto? Si ya tu papá o tu mamá o tus tíos, hermanos, primos, lo que haya en tu familia que hayan enfermos, ¿de qué están enfermos? Entonces yo decía, pero es mi historia clínica, no es la de ellos. ¿Por qué me preguntan a mí por la enfermedad de ellos? Ya ellos con sus enfermedades y yo con las mías, que pensaba yo, ¿no? Entonces empezó a notar en mi historia clínica las enfermedades. Entonces mi papá murió de arteriosclerosis, mi mamá murió de leucemia, mi tía murió de cualquier otra cosa, mi otra tía de otra cosa, mis abuelos de tal cosa. Entonces yo un día, pues sorprendida, sí le pregunté al doctor, doctor, qué pena preguntarle, pero es que dígame por qué me preguntan las enfermedades de mis familiares y inclusive primero que de las mías mismas, ¿no? Entonces me dice, porque, no, nosotros siempre, dijo nosotros los médicos, siempre anotamos las enfermedades de la familia. Porque, dijo él, porque cuando preguntamos los síntomas a la persona, por qué viene al médico, que viene a consultar, cuénteme sus síntomas, de qué está enfermo, yo quiero preguntarle, o sea, yo quiero como hacer una comparación, dijo, fue así. Primero descartamos esos síntomas que usted me está diciendo. Primero miramos si pertenece a una de las enfermedades de su papá, o a la enfermedad de su mamá, o a la enfermedad de alguno de los tíos, o de los abuelos, o de alguien de la familia, porque si encontramos que los síntomas pertenecen a esa enfermedad, entonces ya sabemos por dónde nos vamos. Y es lo primero que hacemos los médicos. Dijo, lo primero, coger las enfermedades que hay en la familia. O sea que están los médicos, que son los que sí saben, conocen la medicina, conocen el cuerpo humano, preguntan, están hablando de una herencia transgeneracional. Hay una herencia que en la familia las mismas enfermedades suelen suceder en diferentes miembros de la familia, pero no en la de mi vecino, ni en la del que vive al frente, ni de mis amigos, no, en mi familia. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, digo, uy, y entonces, ¿por qué en mi familia estas enfermedades y en la otra hay estas y en la otra hay estas? Entonces es tremendo. Y hoy que sí, aquí he aprendido lo que es una herencia transgeneracional cuando se trata de prácticas de ocultismo. Eso es una cosa tan tremenda que he visto yo de las herencias transgeneracionales. Esa es la más dura para mí de lo que conozco, porque cómo sufre la familia con eso, sobre todo en personas que han practicado o que han hecho prácticas de ocultismo, cómo los demonios entran en esas familias y hacen estragos, pero qué cosa tan tremenda, duro. Lo he visto y me parece muy tremendo que la gente haga tanta tontería con eso de las prácticas de ocultismo.
porque las herencias, esa herencia es muy difícil. Y hay herencias que son difíciles, claro que sí, y duras y tremendas, pero hay herencias de herencias. Entonces, esto, claro, la misma familia, dentro de esa familia vive todos unas cosas tremendas cuando hay prácticas de ocultismo, es que lo he visto, son todos los miembros de la familia afectados por una cosa unos, por otra cosa otros, y a todos les pasan cosas y todos, entonces dice uno, entonces, ¿por qué decimos que no hay herencia transgeneracional cuando en realidad es evidente que sí la hay? Es evidente, no es sino abrir los ojos y mirar y se da uno cuenta que sí, cómo se transmiten estas cosas, pero hay una transmisión de espíritus en esa herencia transgeneracional. Y los espíritus de ese pecado, por ejemplo, el espíritu del pecado, la lujuria, se encarga de la enfermedad de los huesos en las personas, son los espíritus. Entonces también yo en este proceso le preguntaba a Jesús, pues haciendo toda esta cantidad de cosas últimas que hicimos de las últimas oraciones, como ya quedaron muy completas. Entonces yo le preguntaba a Jesús, bueno, estamos desatando, porque con Sarita estábamos trabajando la herencia transgeneracional de ella, ella tenía primero fibrosis pulmonar y fibrosis. Entonces yo le preguntaba, porque fue curioso, nosotros empezamos a hacer oración de desatar el espíritu de la transgeneracional de la enfermedad de la fibrosis pulmonar. Y Sarita, pues fue un proceso, eso fue un proceso, no fue tan fácil, pero fue un proceso. Y ella sanó ya cuando le fueron a hacer el examen, ella convencida, no, entonces nos van a decir que tremendo esta fibrosis, y cuando le hicieron el examen de los pulmones, para eso, le dijeron, le tenemos una muy buena noticia, usted no tiene fibrosis en ninguna parte, no hay fibrosis, no tiene fibrosis, pero tiene el enfisema pulmonar, que es el que ahora estamos tratando. Y se sanó de la fibrosis. Entonces yo le pregunté a Jesús, bueno, como nosotros desatamos el espíritu de la enfermedad, el espíritu que provocó la fibrosis, entonces ya salió ese espíritu. Cuando el espíritu sale, entonces le pregunté a Jesús, ¿la enfermedad sana? Me dijo, no. ¿La enfermedad para? Me dijo, sí. O sea, sí para la enfermedad en ese momento, ya no sigue la persona enfermándose, ya no avanza la enfermedad si ya no está el espíritu que produce la enfermedad, que viene de un pecado, por supuesto. Entonces, ya la persona, ahora qué hay que hacer, sanar la enfermedad, pero entonces ya es como trabajando con los órganos, haciendo oración de sanación a los órganos. Y ya, pero ya tranquilos porque ya no hay ya no hay espíritus que la están avanzando la enfermedad y que la están haciendo. Lo vimos clarito. Yo también les cuento, con mi cáncer me sané también sacando espíritus transmitidos sexualmente. Es la verdad, se los digo porque es cierto. Y por eso esos espíritus existen, y de ahí esa transmisión, que son los que enferman de cáncer de matriz, en el caso del papiloma humano. Y yo estoy casi segura, eso no es una verdad, pero estoy casi segura que de la próstata también se enferma es por los espíritus transmitidos sexualmente en el hombre. Entonces yo estaba trabajando, desatándola en los espíritus transmitidos sexualmente, y yo me sané del cáncer. Y sané. Nunca me quitaron la matriz y fue sanación completa. Entonces, ¿de qué? De esos espíritus, sacando esos espíritus. ¿Que de dónde viene? Es una transmisión cuando hay relaciones sexuales. Aquí la transmisión es de las herencias transgeneracionales. Entonces, sí existen estas herencias transgeneracionales. ¿Y qué se heredan? Hay transmisión de espíritus. Se hereda la tendencia a caer en el pecado y se hereda la enfermedad que produce ese pecado. Entonces, sí existe esta transmisión transgeneracional. ¿Y cómo se generan estas enfermedades o esta transmisión?
como les dije. Entonces una persona comete un pecado, otra persona lo repite de la familia, pero tiene que ser en línea directa. Línea directa es, entonces, ¿cuál es la línea directa? Mi papá y mi mamá. Entonces el papá la mamá de mi papá y el papá y la mamá de mi mamá. Y entonces se va abriendo, ¿no? A los abuelos, los bisabuelos, pero los papás de cada uno, papás y mamás, no tíos, no hermanos, no se heredan ahí, las herencias transgeneracionales no vienen a ser, o sea, si yo tengo un hermano que es muy promiscuo y es terrible, entonces ¿me va a afectar mi herencia transgeneracional a mí y a mis hijos? No, va a afectar a los hijos que él no ha tenido. A los que ya tenga, digamos, les afectó hasta donde él tenía. Es decir, es lo que pasa aquí. Yo le decía a mis hermanos, nosotros somos 11 hermanos, y yo les decía, porque nosotros empezamos a hacer juntos los perdones transgeneracionales entre nosotros, y nos hemos reunido 7 y 8 de los, una ya murió, sacamos 10, y nos hemos reunido hasta 8 hermanos a hacer el perdón transgeneracional por internet, lo hemos hecho. Lo hacemos y seguimos haciéndolo, todos los jueves lo hacemos. Entonces, y empezamos a hacerlos, porque yo les propuse, me dijeron que sí, y empezamos a hacer ese perdón transgeneracional para empezar a limpiar, sobre todo a perdonar a los antepasados por esa transmisión que nos han hecho. Yo me he sanado con esos perdones con mis hermanos. Así los haga sola, también sirve. Y entonces, yo les he contado que nosotros tenemos una herencia transgeneracional de cardiovascular. Entonces, mi papá muere de arteriosclerosis, uno de mis hermanos tiene trombosis, que es parte de la herencia, de la enfermedad cardiovascular. Otros tienen, yo tengo venas varices, mi hermana también tiene venas varices. ¿Qué más me acuerdo yo? Bueno, hasta ahí. Y empezamos a hacer el perdón juntos. Y yo tenía mucho dolor en las piernas ese día, y eso fue hace, ¿qué? 2 meses y medio, 3 meses. Y me estaban doliendo mucho las piernas y no me soportaba estar parada. El médico ya me había dicho que me iban a operar, pero que tenía que adelgazar porque para que no fuera a haber inconvenientes en la cirugía. Y yo le dije a Jesús, ay no, yo no quiero que me quiten mis venas, además que con este trabajo de perdón uno tiene que sanar, pero no sabía cómo todavía, muy claro. Entonces cuando empezamos con mis hermanos, entonces dijeron, hagamos el perdón transgeneracional de la herencia del sistema cardiovascular, porque Sara me dijo, porque yo creí que yo tenía que trabajar las venas varices, mi hermano tenía que trabajar la trombosis, el otro tenía que trabajar lo que tuviera. Entonces me dijo ella, no, eso es, todo forma parte del sistema, el sistema cardiovascular. Ya, bueno, entonces, no empecemos el sistema cardiovascular, empezamos el sistema cardiovascular con todos mis hermanos, y yo tenía mucho dolor ese día, me dolían las piernas, es que durante ese tiempo me dolían por la noche en la cama. Entonces, resulta que cuando hicimos el perdón transgeneracional de la enfermedad cardiovascular, yo empecé a sentir que me iba sanando en la medida que lo hacíamos. Era como cuando uno se toma una pastilla para un dolor y la pastilla le va quitando el dolor y la va calmando. Yo me empecé a dar cuenta y yo decía, "Ay, ¿esto qué es tan raro?". Y seguíamos haciendo el perdón hasta que lo terminamos el cuadro. Cuando terminamos el cuadro, las piernas ya no me dolían. Y yo me quedé sorprendida y dije, ¿pero esto qué es? Nunca me había pasado así con un perdón, pero es que no habíamos hecho y no habíamos trabajado el perdón transgeneracional. Lo estamos haciendo ahora. Y es extraordinario, pero extraordinario. Y resulta que ya seguí repitiendo ese perdón, porque hay que hacerlos varias veces. Con una sola vez que uno termine el cuadro de 490 veces, ya perdonó a los antepasados, no hay que hacer más. Pero hay que hacer más para desatarlos y para desatar la herencia. Claro que también poniendo el audio de la enfermedad le ayuda a uno, o poniendo también, si es ira, soberbia, pone uno el audio, y es lo ideal, les digo, lo ideal es poner
hacer varios perdones transgeneracionales, poner el audio que corresponde a ese perdón transgeneracional, el audio de Sate, y ir haciendo perdones y perdones relacionados con ese mismo tema. Eso se los explico yo después. Bueno, las oraciones las tenemos aquí también para que la gente pueda saber qué es lo que tienen que hacer. Bueno, entonces, esto es la herencia transgeneracional, sí es verdad, sí existe. Tengo el caso también de la señora, que es muy bonito este caso, y la señora que en un taller me dijo, Silvia, ¿yo qué hago? Imagínate que es que en mi familia hay una herencia tremenda de ira, todos somos muy iracundos y yo soy de las más, dijo ella, tanto que mi mamá me llamaba las 7 genios, que les he hablado de eso en el taller, les hablé de ella. Y tengo un hijo que vive gritando, tirando los carros, muy, muy, muy molesto. El niño es terrible, terrible, terrible. Y entonces grita, es todo grosero. Y es un niño que tenía 2 añitos, 2 añitos. Y entonces ella dice que ella, la mamá, pues la llamaba de 7 genios porque es una ira brutal. Entonces me dice, ¿qué hago, Silvia? Entonces le dije, bueno, primero empecemos con el niño y le vas a poner la oración de la ira al niño, porque es que el niño, como no ha cometido el pecado, o sea, lo ha generado, sí lo ha hecho, pero es un niño que tiene 2 añitos, o sea, no lo hace conscientemente. Es porque tiene la herencia, tiene esos espíritus que lo hacen tener ira, así de simple, así de sencillo. Entonces le dije, póngale la oración, pues. Ella le puso durante toda la semana y el niño dio un cambio en una semana. Los niños son muy fáciles de ayudar. Hay que ayudarlos porque facilito. Yo hubiera querido, yo tengo 2 hijos, hubiera querido tener estas oraciones cuando mis hijos estaban pequeñitos y ponérselas porque les hubiera ayudado mucho, mucho, porque si ese niño, digamos ese niño que está lleno de ira, sigue con ira toda desde chiquito, va al colegio y es un niño iracundo, pelea con sus compañeritos, los profesores lo regañan, entonces empieza a tener dificultades de relaciones, peleas, maltratos, nadie lo quiere, lo hacen haciendo a un lado, porque es un niño que no es como que no entra y todo el mundo se cansa, como un niño que está siempre iracundo, que es artera. Entonces, cuando la mamá le hace ese cambio al niño, le pone esa oración, el niño cambia, entonces ya el niño puede relacionarse mejor con sus compañeritos, con sus profesores, y puede dar una respuesta más amorosa, más amigable, más distinta que si fuera solamente con esa ira tan tremenda, porque cada vez va aumentando, porque él sigue y además los papás, la mamá tiene ira también, la mamá le transmitió la ira en el seno materno. Y lo que vamos a ver más adelante, los siguientes puntos, le transmitió más espíritus de ira de ella misma. Entonces, el pobre niño pues iba a tener una vida, ya se le había, como decir, el pronóstico no era muy bueno para ese niño, pero ya lo sanó y lo cambió. Y luego ella empezó a trabajar en ella y al principio fue muy duro porque ella tenía un espíritu de ira muy grande, muy, muy, muy grande, una herencia transgeneracional muy grande. Entonces fue difícil, fue bastante difícil con ella pero fue un proceso, como todo es un proceso. Ella duró, al principio quería ahorcar al marido cuando le ponía la oración y decía, quítame esa oración, y lo cogía casi a ahorcarlo. Ya después ella también hizo violencia para ella misma y yo me aguanto y me aguanto y me aguanto hasta que fue cada día menos, menos, menos a través del proceso, pero ella seguía haciendo perdones y perdones y perdones y empezó a mejorar de la ira y cambió la vida también de ella y de su familia. Entonces, y ella me dijo, mira, no sabes cuánto nos ha ayudado todo este proceso a mí, pues a mis hijos, ya sabes, al niño cómo le sirvió, y a mi familia, a mis hermanos, a mi papá y a mi mamá, me dijo ella, tremendo, tremendo. Ahora, para terminar esta conferencia de la herencia transgeneracional, les quiero compartir de una persona que, imagínense, esta persona
empezó en este grupo. Entonces, en este grupo, me escribió ella, vamos a ver si la encuentro aquí, ¿cómo es que se llama ella? Y en ese grupo de ustedes, ella conoció el perdón aquí, y entonces un día yo le he estado ayudando a ella de que tiene 2 niños autistas, y empezamos a decir, yo te ayudo, sí, yo te explico. Pero un día me dijo así, me escribió este mensaje: hola Silvia, te saludo con mucho gusto y me atrevo a escribirte porque en estos momentos, no, esto es otra que me escribió después de otra cosa que le pasó a ella. Pero aquí está, aquí está. Bueno, Silvia, buenas tardes, dice, no quiero ser imprudente, pero siento gran alegría. Entonces dice que con las oraciones del hijo le tocó pararlas, lo que estábamos haciendo con ella. Dijo, me detuve un poco porque surgió una emergencia. Nació mi sobrino, hijo de mi hermano, y tuvo que quedarse hospitalizado porque nació con aparente neumonía prenatal. Lo tienen con oxígeno. Así que me atreví a hacerle las oraciones de perdón y de desate, dice ella. Una de intercesión, considerando que pudo haber sido negligencia médica. Y yo no le dije nada, eso fue cosa de ella, de lo que aprendió en el taller. Dice, una de intercesión, considerando que pudo haber sido negligencia médica, porque no solo mi sobrino presenta ese problema en el hospital, o sea, el médico había hecho algo que otros niños también tenían lo mismo. Y dice, otra por los antepasados, que pudiéramos haber transmitido la enfermedad de neumonía, dice ella. Además, la oración del Magnífica, también la puso. La oración del Magnífica se la recomiendo, es extraordinaria cuando uno está trabajando todo este proceso con la Virgen. Ella pone un ambiente muy suavecito y además le ayuda a uno en este proceso. Entonces ella dijo eso, bueno, hoy lo revisa un cardiólogo y esperaremos. Para que no fuera tan prolongado, hicimos entre 7 las oraciones, así que nos las repartimos. No tengo ni idea cómo lo hizo y no le pregunté. Estos son los resultados esperanzadores hoy, dice. Entonces, un familiar que fue a ver al niño les pone este mensaje a ellos en el WhatsApp de la familia. Dice, hola, buen día. Ya pasé a ver a José, o sea, al niño enfermo. El día de hoy lo veo mejor. Está aumentando de peso, o sea, ya habían terminado el perdón. Está aumentando de peso. Ayer pesaba 2.770, hoy ya pesa 2.790. Ya se le bajaron los niveles de bilirruina, así que ya no necesita la fototerapia. También ya le quitaron la sonda por donde le daban de comer. Ahora le dará de comer la enfermera con un frasco y le aumentaron la lechita que le daban antes, antes solo le daban 18 mililitros, ahora le darán 25 mililitros. Igual le quitaron las puntas nasales de la nariz, ahora solo tiene una mascarilla con el oxígeno. Al rato en la tarde lo vendrá a valorar una cardióloga y mañana le harán estudios para ver cómo va la neumonía. Gracias por sus oraciones. Así es como realmente funcionan estas oraciones. No hacen escándalos, no hacen estrépitos, simplemente sana a la persona así, normal. Y uno dijera, pero fue un medicamento que le dieron, fue una cosa. No, le habían dado medicamento y el niño no lo habían podido salvar. Después de eso, muchas gracias Silvia, usted bendiga, porque le dije, bueno, es exactamente así como funciona. Bueno, ahora luego le pregunté, bueno, ¿cómo sigue tu sobrino? Fue mucho después, aquí pasaron como semanas. Entonces ella contestó, buen día, gracias a Dios ya en casa con sus papás. Antier lo dieron de alta, tenía que usar concentrador de oxígeno, pero al final siempre no. Te agradezco mucho tu atención, ahora a retomar lo de mis hijos, me puso ella. O sea que ella misma con su familia hicieron la oración y ahí mismo el niño empezó a mejorar con la oración que hicieron. Entonces, es evidente que herencia transgeneracional sí tenemos, sí existe y sí se puede trabajar. Bueno, Marisa, terminamos. Ok, perfecto.
Hay aquí un comentario, una persona que quiere hablar contigo, Gabriela Sí, Navarro. Ella puede mandar un correo a apostolado para sanación @gmail.com o puede mandar un correo a la llamada del amor.com. claro que sí. Denise, ¿gustan leer más comentarios? Bueno, hay uno en YouTube de Ernestina, dice, buenas noches Silvia, ¿dónde puedo conseguir la oración de sanación transgeneracional? Sí, aquí abajo en la página aparece www.lallamadadelaMor.com. Ahí se pueden adquirir, hay muchas, no solamente una, son como 30 oraciones. Cada pecado capital tiene una, o sea, son 7 más otras enfermedades ahí en la página, las pueden encontrar en la parte de ventas, en la sección de ventas. Excelente. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? Los audios de los que habla Silvia los puede conseguir en la llamada del amor.com en la sección de ventas para todo el que necesite audios o cualquier. El libro también está ahí del Rosario. Tiene muchas cosas que vende Silvia que las pueden conseguir ahí. La llamada del amor.com. Aquí está en la pantalla también, pues. Y Ana María pregunta que el taller del perdón está en la página del apostolado para sanación. Ahí lo puedes encontrar en YouTube. Ahí están los videos del taller. Y en YouTube ya no hay más comentarios. Entonces, pues, no sé si tengas algo más que agregar, Silvia. No, en el momento, pues que seguimos en el otro, dentro de 8 días, con los otros temas que son transmisión de espíritus ya fuera del seno, no, dentro del seno materno, pero de otro tipo, de diferente a los que son las herencias transgeneracionales y también de otras maneras de transmisión y lo que hace el pecado propio. Okay. Preguntan también que si cuándo va a haber otro taller del perdón. Va a haber un taller del perdón aquí con nosotros, diferente forma de llevar el taller. Va a ser, van a ser 3 días, 24, 25 y 26 de octubre, aquí por el canal del apostolado. No hay más preguntas. Entonces, bueno, Silvia, entonces yo creo que voy a quitar la pantalla compartida y ya te podemos ver. Sí. Bueno, pues Aquí estoy. muchísimas gracias. Entonces, los queremos invitar a que nos acompañen mañana, como todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube con los padres del Seminario de los Siervos del Divino Amor y el Padre Jesús reza el rosario durante la adoración al Santísimo. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y a las 6 de la tarde, el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y él la transmite por el canal de YouTube del Apostolado y por la página de Facebook del Apostolado. El próximo martes tendremos rosario. Denise y yo les invitamos a rezar el rosario con nosotros. El rosario es el arma más poderosa contra el mal, aparte de todas las oraciones de Silvia y todo lo que podamos hacer. El rosario ayuda mucho para vencer al mal. Los invitamos a las 7 de la tarde, 6:30, hora de la Ciudad de México. Las invitaciones las pueden encontrar en todos los grupos de WhatsApp del Apostolado y en el canal de YouTube. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros la segunda parte con Silvia. Aquí los esperamos. Y bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar, Silvia, alguna otra cosa que
quieras No, decir. no en el momento no, ya creo que dije bastante por hoy. Ok, bueno, entonces pasamos con Denise para hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, el de San José, y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, nosotros, nuestras familias y nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestro trabajo y en nuestros grupos de oración. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen todos muy bendecida noche. Muchísimas gracias, Silvia, por todo lo que aportas al apostolado y a todas las personas que desean sanar y llevar una vida libre de cosas que vayan cargando. Bueno, todos que vayamos cargando con nada que nos venga de generación en generación. Muchas gracias por todo y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles. Claro Bendiciones. que sí. Listo. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Silvia. Bendiciones. Saludos a Sarita. No. Claro, claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.